Muy buenos días, tardes y noches para todos los que se unen desde diferentes partes del planeta. Sean cordialmente bienvenidos a las primeras jornadas de Ingeniería Geodésica Aplicada del 2021, un evento organizado por el capítulo estudiantil APG Luz y la Sociedad de Ingenieros Geodestas, Geomáticos y Agrimensores de Venezuela, SIGMA. Mi nombre es Luz Bacaicoa y quiero agradecerles a todas las personas que se encuentran conectadas en la conferencia titulada La Ingeniería Geodésica en la Exploración Sísmica Terrestre, que va a ser dictada por el ingeniero Exer Rodríguez. Exer es un ingeniero geodesta egresado de la Universidad del Zulia en el 2004, que cuenta con 17 años de experiencia en exploración sísmica, participando en proyectos tanto 2D como 3D ejecutados en Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia. También ha participado en proyectos ejecutados en Alaska, realizando procesamiento a distancia. Actualmente, el ingeniero Exer reside en Bolivia y trabaja en la empresa Servipro Consulting SRL. Es una empresa de servicios geofísicos en la que participa en distintas licitaciones para diversos proyectos. Bienvenido, ingeniero Exer. Gracias, Las mi amor. preguntas, disculpa, si tienen algunas preguntas o comentarios, pueden por favor escribirlas en la sección de preguntas y las atenderemos al final de la presentación. Entonces ahora le dejo la palabra al ingeniero Exer. Hola, muy buenas tardes, saludos a todos. Es un placer para mí, pues, estar aquí con todos ustedes. Quiero saludar en primer lugar a pues, todos los colegas conocidos y los que no, igualmente hacerles llegar mis más sinceros agradecimientos por su interés en esta charla. También agradecer a todo el equipo de Sigma y del capítulo estudiantil de la AAPG Luz por la oportunidad que me ha brindado de participar en esta primera jornada de Ingeniería Geodésica Aplicada. Vamos a conversar durante estos siguientes minutos sobre lo que es la ingeniería geodésica en la exploración sísmica terrestre. Vamos a avanzar un poco con un esquema de una introducción breve, ¿ok? Algunos objetivos dentro de los que podemos rescatar: importancia de la ingeniería geodésica en la exploración sísmica terrestre y fases de la operación en los programas sísmicos terrestres. Toda la teoría que encierra esta presentación realmente es tan amplia que cada tema tocado en las siguientes láminas puede llegar a ser parte por sí solo de una presentación más específica y con gran material para ofrecerles. Es por ello que enfocaré la presentación desde un punto de vista práctico según lo que he podido aprender a lo largo de la ejecución de varios programas sísmicos terrestres distribuidos en algunos de los países de Latinoamérica, como ya lo mencionamos al inicio. Con respecto a los objetivos, tenemos que la exploración sísmica es uno de los estudios más robustos que se emplean en la definición y cuantificación de yacimientos dentro de una política petrolera de cualquier país productor de petróleo y gas. Y es de vital importancia porque le permite certificar reservas y por ende acceder a múltiples opciones de negocio en pro del desarrollo de proyectos basados en la explotación de estos recursos. Por eso que realmente uno de los principales objetivos que quiero mencionar al respecto es el estratégico de planificación en lo que es una política de Estado. Desde el punto de vista teórico, pues con el levantamiento sísmico terrestre se busca recopilar toda la información relevante en la definición de estructuras del subsuelo. Con respecto a la importancia de la ingeniería geodésica en la exploración sísmica terrestre. Dentro de la ejecución de distintos programas sísmicos,
he visto cómo gran cantidad de profesionales de otras áreas de la ingeniería han desempeñado funciones llevando a cabo tareas muy importantes dentro de estos levantamientos. Y cabe mencionar que sin lugar a duda con gran diligencia, eficiencia, calidad en el producto final. ¿Okay? Sin embargo, trataré de mostrarle cómo la exploración sísmica considero que se acopla en casi toda su fase de una manera muy cómoda a la estructura curricular de lo que es la ingeniería geodésica. ¿Okay? Para lo cual, pues les hablaré entonces de todas las fases de la operación en el levantamiento sísmico terrestre, principalmente enfocado desde el punto de vista de la empresa que ejecuta el trabajo, ¿de acuerdo? Como bien sabemos, la columna vertebral del estudio sísmico terrestre se enfoca en estas áreas principales, ¿no? Que es la topografía, la perforación y el registro, ¿de acuerdo? Pero evidentemente, con el pasar de los años, esto realmente no es 100% así en la actualidad, ya que aunque es la parte técnica que soporta todo el estudio, pues tenemos otras fases que son de vital importancia y que pueden condicionar el avance del proyecto en cualquier momento. Es decir, que tienen tanta importancia como cualquiera de estas tres fases que desde el inicio de estos estudios pues siempre han sido la columna vertebral. Siendo así, pues le puedo mostrar entonces que tenemos este tipo de esquematización para lo que es la ejecución de este tipo de proyectos en estas etapas que se suman a esa columna vertebral que les mencioné al inicio y que cada una por sí sola pues es de vital importancia en el desarrollo del proyecto. Tenemos lo que es la licitación, la socialización o permisos o relaciones comunitarias, la parte de seguridad, topografía, perforación y registro, como ya les comenté, pero dirigidos por un departamento de control de calidad. ¿Okay? Luego tenemos la restauración y la generación de los informes y comentarios y recomendaciones del área. Estoy avanzando la presentación. Ok. En la parte de la licitación cumplimos con la ingeniería geodésica, pues por supuesto una labor bien interesante porque es lo que comienza realmente a, a mostrarnos todo lo que será el estudio. Una vez que sale la licitación, pues nos interesa la ubicación del proyecto, por supuesto, donde vamos a verificar entonces la topografía, o sea, el relieve realmente, la vegetación, los obstáculos, algunas condiciones de acceso a la zona. ¿Okay? Nos interesa dentro de esta licitación prestar importante atención a lo que es el diseño, ya que según la rigidez del diseño y se puede evaluar opciones técnicas durante la ejecución del proyecto, ¿okay? Para alcanzar las especificaciones técnicas requeridas por la empresa contratante. ¿Okay? Se planifica entonces así el reconocimiento de campo para hacer las respectivas visitas y palpar en sitio las necesidades que se van a tener que cubrir durante el desarrollo del proyecto, definir porcentajes estimados por tipo de mediciones, ¿okay? Lo que sería mediciones convencionales o mediciones GNSS, ¿okay? Verificar las vías de accesos, eh, si son vías terrestres o vías aéreas, si son terrestres, en qué condiciones están, si estamos hablando de accesos fluviales, tamaño de los ríos, calado, etcétera. Todo eso aporta una información pues, que nos va a condicionar la ejecución del proyecto y debemos considerarlo.
tiempos de recorrido, plan de trabajo cruzado con taladro y registro o independiente. En muchos de los proyectos, lo ideal es que se ejecute avanzando de una manera cruzada el proyecto. Es decir, inicia una vez que ya está todo en condiciones para que inicie la topografía, se calcula un avance aproximado de la topografía en kilómetros y de línea sísmica en condiciones para que pueda avanzar el taladro, o sea, desde el punto de vista de especificaciones que estén ajustadas y estén en condiciones aprobadas por el QC. Y en ese tiempo, pues inicia el taladro y igualmente el registro luego del taladro. Esta condición, pues es importante evaluar en este momento porque va a darnos también información importante de los recursos con los que vamos a contar, la manera en la que nos podemos entrelazar con nuestros compañeros de los otros departamentos para hacer efectivo el uso de estos recursos. En especial cuando hablamos de proyectos que son helitransportados y debemos pues tratar de hacer lo más eficiente posible el uso de las horas de vuelo en algunos proyectos. Teniendo toda esta información, pues podemos entonces verificar lo que son las cantidades de grupos y sus conformaciones, ¿ok? Saber si vamos a necesitar personal especializado en algunas áreas como montañistas, como rescatistas, como cocineros, como personal dentro del grupo que complementa el grupo y nos permite pues avanzar como se planifique el proyecto en general. Horas de vuelo del transporte aéreo. Esta parte, pues también una vez que se ha hecho ese reconocimiento, pues este punto es uno de los más importantes por el tema de lo que significa esta evaluación de costos y hacer viable el proyecto, ¿no? Tenemos que, en esta imagen que podemos ver aquí en este momento, es un ejemplo de un diseño 2D con una logística 100% transportada en este caso, para el ejemplo, donde se realiza un bosquejo de lo que es una ubicación de campamentos móviles o volantes para poder calcular tiempo de vuelo requerido tanto para movimiento de pasajeros como para el equipamiento. Todo esto teniendo el conocimiento de lo que hemos conversado minutos antes respecto a lo que es el relieve y todas las condiciones del terreno. ¿Okay? Entonces, entendiendo las especificaciones técnicas solicitadas, las tolerancias y el relieve del terreno, la ingeniería geodésica nos ha dado herramientas para evaluar la cantidad de personas que necesito para lograr estos objetivos. Debo conocer de topografía, de mediciones NSS, de planificación de proyectos, de planificación logística, de experiencia en campo con las líneas sísmicas, de cómo es el posible avance dentro de estos terrenos, ¿okay? De cada uno de los grupos. Y así pues hacer una evaluación acertada de los tiempos que necesito desde el momento que voy a realizar mis redes de control geodésico inicial, secundaria y los controles intermedios como observaciones solares o mediciones estáticas o estáticas rápidas dentro de la línea sísmica donde las condiciones pues me lo permiten. ¿Okay? Entonces todo esto, como les comento, nos permite hacer una evaluación un poco más acertada de estos tiempos de vuelo que pueden, sin lugar a dudas, definir la rentabilidad o no de un proyecto. Y pues debemos tratar de manejarlo siempre de la forma más acertada, sin perder de vista el tema de cubrir las especificaciones técnicas, que es el fundamento básico del por qué estamos en esta operación. Luego de la definida la licitación presentada y avanzando ya con la ejecución del proyecto, una de las primeras fases que
que se encamina luego de toda la permisología que ya debe estar en manos de quien se haya adjudicado la licitación, viene el área de la socialización. En la socialización es muy importante, aquí se les informa a las comunidades y a todas las personas afectadas directa o indirectamente por la ejecución del proyecto, el alcance del proyecto, y como parte de la empresa que ejecuta, pues es muy importante tener un inventario de lo que es los porcentajes de afectación de cultivos en probabilidades, ¿ok? Conocer el tipo de cultivo de la zona, tipo de vegetación, el tipo de la cantidad de quizás de áreas protegidas, el inventario de estructuras importantes de algunos de esos propietarios privados, que puede ser casas, establos, pozos de agua, galpones y otros. Son estructuras pues que tenemos que tener siempre en consideración, evaluando pues la posibilidad de hacer siempre un continuo control de toda la información que se levanta y mostrar que hemos guardado y respetado las distancias de seguridad para evitar causar daño en este tipo de estructuras. Por lo cual, pues nos lleva a ese catastro, a esa parte de base de datos, de un control bien importante de lo que es cada uno de estos elementos. Además de que podemos hacer una planificación y mostrar a estas comunidades cuál puede ser el avance y la planificación estimada, porque en el caso de que haya alguna actividad productiva cerca de la ejecución del proyecto, pues toca planificar el tema de posible parada de maquinarias o una coordinación con la parte de permisología y las comunidades con la parte del avance de cada una de las etapas, de manera de que no se vea perjudicado y ambos pues podamos lograr los objetivos, tanto la actividad productiva del área como la producción de levantamiento sísmico. Otra de estas etapas importantísimas que tenemos dentro de lo que es esta columna vertebral de levantamiento sísmico que les mencionaba, que se unen a lo que es la topografía, al taladro y al registro, sin duda es la seguridad y el ambiente, ¿ok? El cuidado del ambiente y todos los términos de seguridad que nos permiten realmente iniciar un trabajo. Desde el punto de vista de seguridad siempre hay un protocolo a seguir según la empresa que contrata y la empresa que ejecuta, pues siempre hay un protocolo importante que cumplir y hay que apegarse a ello para poder garantizar que el trabajo va a ser ejecutado como lo necesitamos, de manera segura, de toda la seguridad de todas las personas que están participando del mismo. En este tema, pues tenemos una definición de zona de riesgo, por ejemplo, una vez que vamos ejecutando la topografía, pues incluso desde la parte de la licitación podemos ya definir áreas importantes de riesgo para ver si necesitamos ese uso especializado de montañistas y rescatistas, ubicación de personal de apoyo según la logística desplegada en campo, donde voy a tener mis ambulancias, donde voy a tener mis puntos de apoyo en caso de que necesite alguna extracción aérea, donde puedo tener mis puntos de apoyo con botes en caso de que haya mal tiempo y resulte que la mejor opción para traslado sea fluvial, o donde puedo tener mi punto de rescate en caso de que realmente la logística tenga que ser de extracción por tierra o de apoyo médico por tierra, así sea haciendo caminatas dentro del proyecto. ¿Okay? Entonces, toda esta información que nos va a permitir hacer una ejecución segura del trabajo, siempre resguardando pues, la integridad física de todos los que participan. Además de esto, pues tenemos que hacer un inventario de corte, de Z o drop zone, helipuertos y otros. En los proyectos de logística helitransportada, este tema del inventario de corte es muy importante
porque en la permisología de ambiente tenemos una cantidad de, de área permitida para desboscar, para desbosque, y los de Z tienen un tamaño importante, los helipuertos igualmente, y así también los campamentos volantes. Entonces tenemos que estar siempre con el control de este tipo de información, partiendo por supuesto de su ubicación, hacer un cruce de información con respecto a las áreas protegidas y al avance en ese tipo de corte, haciendo su respectivo respaldo de lo que es este fotográfico y de informes diarios. ¿Okay? Entonces todo esto es parte de una tarea que tiene mucho que ver con la parte de inventario y con la relación de lo que es la gestión de información en el sistema de información que vamos armando una vez comenzamos el trabajo. ¿Ok? Y tenemos, en esta lámina quiero mostrarles un poco el ejemplo de lo que son, pueden ser zonas de visibilidad nula cuando hay neblina, cómo se tapa en ciertas horas del día, toda esta es información que puede ir a un mapa de riesgo, ¿ok? Adecuación con sogas en zonas verticales, terreno inclinado y verticales, zonas de adecuación importantes, zonas de apoyo con uno, dos o tres montañistas, sobre todo en el área en el momento de este, plantado de geófono, que realmente en el caso del plantado de geófono, pues necesariamente intentamos que quede cubierta la mayor cantidad de línea sísmica planificada, por supuesto siempre cuidando la seguridad e integridad de cada uno de las personas en los grupos. Puede ser que queden zonas completamente en esquí, pero es la idea del trabajo, es la idea de nuestro esfuerzo, tratar de que se complete el diseño de las líneas sísmicas y así poder garantizar mejor información y mejor calidad del dato. También en la parte de seguridad de ambiente, con las distintas opciones pues, del espectro electromagnético podemos ofrecer ventajas en las áreas de búsqueda y rescate. Una que sin duda es una de las aplicaciones más importantes de los últimos años, pues que se viene incorporando con el uso de cámaras térmicas y el uso de drones también en lo que es la exploración sísmica. Va a ser una herramienta en el pasado, pues se ha usado muy poco, pero en el futuro, como hemos visto en los últimos desarrollos, sin lugar a dudas, pues va a ser algo muy importante, ya que en sitios realmente inhóspitos y aunque no lo crean, pues a veces la gente de la comunidad que se incorpora a los trabajos por exceso de confianza en algunas ocasiones, pues puede salir de los grupos de concentración y sin duda puede extraviarse en alguna de estas zonas. Y el apoyo de esta tecnología pues sería bastante interesante, un aporte importantísimo para el control de estas situaciones. Avanzando entonces con lo que es este esquema inicial de todas las actividades que tenemos dentro de la exploración sísmica terrestre, llegamos entonces a lo que es el fuerte de lo que es la ingeniería geodésica, que es el hacerse cargo del departamento de topografía. Algunas empresas pues eh, le denominan como gerencia de geodesia y topografía, normalmente es reconocida pues, mundialmente por el departamento de topografía, pero realmente las actividades que aquí desarrollamos pues sabemos que van un poco más allá de la topografía. Tenemos entonces que una de las principales tareas es organización del personal de campo y oficina. O sea, tenemos que hacer un armado de lo que es qué cantidad de calculistas va a necesitar, qué cantidad de dibujantes, qué cantidad de logísticos, cuánta gente en campo, cuántos grupos, ¿okay? Conformación de estos grupos, carga y puesta a punto de los software, verificar licencias de los software,
hacer un chequeo, prueba de los software, que todo está funcionando sin ningún problema, ¿ok? Que tenemos la capacidad de las máquinas adecuadas, que tenemos la información inicial suministrada por el cliente pues adecuada, ¿ok? De esta manera llegamos a lo que es el chequeo del diseño. eh, con el pasar de los años, pues realmente este diseño ha mejorado mucho desde el punto de vista de algunas diferencias de destacados, pero esa es parte del chequeo que hacemos. Una vez que el cliente nos da sus coordenadas, pues verificamos el datum, verificamos cantidad de puntos receptores y fuentes, cantidad de distancia de separación de las líneas, ¿ok? Trabajamos con lo que van a ser las opciones de offset o desplazamiento de línea. Trabajamos con todo lo que es los posibles ángulos que debemos, las tolerancias que tenemos que mantener, tanto para los ajustes de líneas y para el cierre y para el desplazamiento de líneas en caso de que sea necesario, el desplazamiento de puntos de tiro según los distintos obstáculos ambientales que encontremos en la zona. ¿Okay? Tenemos que hacer un trabajo de certificación y calibración de los equipos de medición. ¿Okay? Para esto pues hay distintas pruebas y cada una de las operadoras, cada uno de los clientes pues puede tener sus estándares de chequeo y calibración de equipos. Si en caso tal, pues nosotros estamos en capacidad de hacerle sugerencias en función de este tipo de chequeo, buscando la satisfacción y el entendimiento de la condición real de cada uno de los equipos. Seguimos con lo que es el establecimiento de la red de control geodésico. En este punto, pues hacemos una vinculación de lo que es el control geodésico del proyecto a lo que es el control geodésico nacional del país donde estamos trabajando, ¿ok? Entendiendo pues, que tenemos que vincularnos a ese control geodésico de cada país, porque es parte de las leyes de cada país y porque ejecutando un trabajo formal de esta envergadura, pues es lo primero que debemos asegurar, estar siempre enmarcados dentro de las leyes de cada país principalmente. Y las leyes de cada país nos obligan a vincularnos a ese control geodésico nacional. ¿Okay? Para esto, pues es importante entonces todo el conocimiento pues, que se tiene de la parte de mediciones NSS, ¿okay? Y de procesamiento y de elaboración pues, de resultados finales, comparaciones, etc. Luego que tenemos todo esto ya definido, tiene una parte importantísima que es el entrenamiento del personal. Sabemos que normalmente pues utilizamos lo que son los topógrafos, sin duda son de mucha experiencia en su gran mayoría, pero el resto del personal que está dentro del grupo, en el caso de que sea convencional o incluso incluso en algunos casos de grupos de mediciones RTK también, pero en este punto me enfoco un poco más desde el punto de vista de lo que es la medición convencional. El topógrafo sin duda es alguien de mucha experiencia, pero los que le siguen, por ejemplo, quien hace el estacionamiento de los puntos de cambio, en este caso el capataz o el primero o el alarife, que le dicen también en algunos sitios, son personas que, bueno, el capataz sin lugar, es muy probable que tenga experiencia, pero el siguiente es probable que no tenga ninguna experiencia y en su vida haya visto un trípode. Entonces aquí tenemos que tener la posibilidad de hacer el entrenamiento de ese personal, conformar los grupos de la mejor manera. ¿Por qué? Porque esto va a repercutir sin lugar a dudas en el tiempo de ejecución por el condicionamiento del avance del grupo. ¿De acuerdo? Tenemos que tener, si estamos dentro de una línea sísmica donde el terreno es bastante quebrado, bastante difícil, si hay de pronto algunas verticales cerca de los 45, inclinaciones cerca de los 45 grados de ángulo, es probable que les dificulte
el estacionamiento de algunas estaciones. Entonces es importante pues tomar simplemente estas consideraciones en lo que es el tiempo de ejecución del proyecto total. Normalmente puede tardar una semana en ponerse a tono una persona que nunca haya tenido en sus manos un trípode. Esa es mentira, pero realmente a veces lo hacen mucho más rápido. Todo es cuestión de tener la voluntad y hacer el entrenamiento necesario, ¿okay? Para que esta persona pues, se ponga a tono rápido. Son personas de las comunidades y tienen todo su derecho pues, de participar en el proyecto y son necesarios porque se requiere un gran volumen de personal y en su gran mayoría pues toca explicarles, enseñarles y prepararlos para que en el futuro pues tengan la posibilidad de seguir creciendo en este tipo de proyectos que tienen mucho contacto con todas las comunidades y con todas las personas de de todos estos sitios. Siguiendo entonces tenemos la planificación diaria del avance de los grupos, ¿ok? Que hacer una planificación diaria de cada uno de los grupos. Imagínense ustedes que tenemos un grupo sísmico con 10 grupos de topografía, o de pronto tenemos 20 o 30 grupos de topografía, donde tenemos 20 grupos de convencional y 10 grupos de medición GNSS RTK, y tenemos que mostrar diariamente dónde va a iniciar el trabajo cada día cada uno de estos grupos. ¿Por qué? Porque esta información va a ser necesaria para nuestro plan de contingencia a nivel de lo que es seguridad de ambiente y todo lo que hemos conversado anteriormente. ¿Okay? Entonces, cada paso que se da a diario de todos los grupos debe tener una planificación, un porqué, una justificación y un plan de un plan de control de este tipo de avance, ¿ok? Para todo lo que es pues, la posibilidad de esa necesidad de un apoyo médico o de cualquier tipo. Todo el grupo tiene que estar informado en cualquier momento de dónde están. Si a esa cantidad de grupos, 20 o 30 grupos de topografía, le sumamos 20 o 30 grupos de taladro y luego al final bajamos quizás grupos de topografía, pero aumentamos grupos de registro, entonces por eso es importante la planificación y el avance y el mantener informado, porque en ese punto estaríamos hablando de un volumen de gente en campo bastante importante y del cual tenemos que ser 100% responsables y tener la certeza de que le podemos dar el apoyo que necesiten en cualquier momento del día. ¿Ok? Siguiendo entonces con lo que son las aperturas de la trocha, ya una vez definida esa planificación y ejecutado todos los puntos de inicio que necesitamos, las redes secundarias, puntos fagestati para inicio, arranques, chequeo, pues se inicia lo que son los cortes de las trochas y lo que es la adecuación. En este momento, pues la adecuación, como sabemos, si estamos hablando de un terreno inclinado, como les comentaba, pues hablamos de dejar adecuación con sogas, con puentes, con indicaciones, accesos, con todo lo que pueda facilitar el avance de las personas que vienen después de la topografía. En este caso, la parte de producción, topografía y registro, perdón, taladro y registro, pero también el avance de posibles grupos de fiscalización, posibles grupos de chequeo de algunas situaciones importantes dentro de las líneas sísmicas. ¿Okay? Una vez que nosotros dejamos esa línea, tiene que haber 100% seguridad de que la persona que va a venir luego a caminar estas líneas sísmicas tenga las condiciones de seguridad 100% garantizadas. Por eso lo de nosotros en este momento no es solo entonces abrir y nivelar y garantizar el cierre, sino garantizar una adecuación de esta línea sísmica. ¿Okay? Se planifica así entonces la red secundaria,
La red secundaria en este caso sería para hacer los cierres de esos puntos y garantizar que una vez ajustado y que cumple con las tolerancias, puede la gente de taladro pues comenzar con su tarea. Se hace el control de tolerancia según las especificaciones contractuales. Y algo importante es mantener la trazabilidad de la información de cada punto generado en campo. Esto quiere decir que una vez que se genere ese campo, ya esto es más gestión de base de datos, ¿ok? Donde garantizamos en cualquier momento del proyecto, en cualquier momento del informe, tener toda la ruta que ha seguido el levantamiento de un punto, desde el punto con el que fue medido, el archivo donde fue guardado, el topógrafo, el operador que ha hecho el levantamiento, ¿okay? Cuántos controles hubo, si hubo controles fajetales, si hubo controles angulares, si hubo controles de solares, qué kilometraje tuvo la poligonal, en este caso, si son RTK, pues cuáles fueron las máster, cuál fue la máster, cuáles fueron incluso con qué frecuencia estuvimos trabajando en esa zona. Toda esta información pues es parte de lo que es la gestión de datos y la trazabilidad que al final pues debemos garantizar para mostrar así la transparencia de la transparencia y la honestidad con la que se ha levantado la información. ¿Okay? Algunos de los software que normalmente ocupan el mayor porcentaje del tiempo, no quiere decir que sean los únicos, hay distintas opciones en el mercado y según la zona donde estemos, pues se acostumbran a trabajar según algunos otros software, pero en lo que me ha tocado a mí ejecutar, los software que ocupan el mayor porcentaje del tiempo en la oficina para nosotros, tenemos este tipo de software, lo que es el ArcGIS, algunos software de los navegadores, el Global Mapper, por supuesto el Google Earth que se ha hecho indispensable en todas las actividades de nuestra vida cotidiana, la Vensamap para que aplicación para teléfonos celulares, el, con esto pues el infaltable AutoCAD también es 100% importantísimo tenerlo dentro de los software que siempre necesitamos tener a la mano. El GP Seismic, que tiene más de 25 años, tiene 26 años en el mercado. Y bueno, sin lugar a dudas, pues se apoderaron de todo lo que es el control, al menos todo lo que es el control topográfico con su base de datos y bondades que maneja este software y que han desarrollado a lo largo de los años. Ya hasta el 2019 supimos que fue su última versión. Consideran ellos que ya no hay más que desarrollar en este software. Ya veremos cómo avanza en el futuro. Pero bueno, la última versión de este software es la de 2019. Tenemos entre algunas de los módulos más importantes de este GP Seismic, que es como digo, el fuerte de lo que manejamos dentro del departamento de topografía. Es un project manager, tenemos el GPSQL, que es la base de datos, ¿ok? En lenguaje SQL. Hace unos años migró a este lenguaje perdón, avancé a este lenguaje por aumentar su capacidad de puntos. Por ejemplo, anteriormente proyectos de puntos de tiro importantes, o sea, cantidades grandes, se tenía que manejar con más de una base de datos y dividir. Y hace, qué sé yo, creo que es 2014, 2015, migraron su base de datos y se pudieron hacer proyectos de más gigantes, de más de 100.000 puntos de tiro sin ningún problema con una sola base de datos. Y pues eso facilita mucho el trabajo en todo sentido. Este módulo tiene cada uno de estos módulos responde entonces a lo que es las necesidades que estemos
tratando de cubrir. El QuickCon es la parte de mediciones convencionales, el QuickView es la parte de mediciones, es el más usado para la parte de mediciones GNSS RTK. El QuickMap es más de visualización para combinar y hacer cualquier cantidad de filtros importantes gráficamente. ¿Okay? Y algunos de los ejemplos, aquí le quiero mostrar un poco lo que es el ambiente sobre el que se trabaja dentro de la base de datos. ¿Okay? Tiene su área de query y bueno, toda esta área es lo más poderoso que tiene el software porque es una gestión de base de datos realmente con un alcance gigante en volumen, en ideas para hacer consultas que cualquier tipo de consulta que necesite siempre y cuando domine lo que es el tema de la el tema de lo que es el lenguaje SQL, ¿ok? Eh, Avanzando entonces con esto, aquí un pequeño ejemplo de lo que es una comparación gráfica del otro módulo del QuickMap, de lo que es preplot contra postplot en una parte donde hemos hecho algunos hoaxes. Todo esto pues tiene vinculado toda la información del levantamiento, el motivo de los hoaxes, quién lo midió, toda la información que hemos conversado y todas las capacidades pues, que se pueden alcanzar con una potente base de datos y el buen manejo pues, de toda la información levantada en campo. Aquí un poco lo que es ya ese mismo cruce del tramo en imagen satelital, observando el porqué de los desplazamientos con la parte del apoyo del Google Maps y aparte del Google Maps, pues las imágenes satelitales que tengamos disponibles en cualquiera de los levantamientos. ¿Okay? Aquí un poquito de lo que es una tabla de cierre de poligonales para trabajos convencionales. Aquí podemos ver un poco lo que es la línea sísmica, qué línea estamos trabajando, el archivo de ajuste, ¿ok? El archivo de ajuste, si hay más de un archivo de campo utilizado, pues aparecerá aquí la cantidad de archivos, cantidad de solares que tiene, cuáles fueron las estaciones iniciales y finales del tramo, un poquito de los deltas, las precisiones, la longitud. Todo esto es una forma pues, de controlar un poco lo que es el QC interno de los cierres de nuestras poligonales. Siendo así, pues garantizando que tenemos los puntos en condiciones para que inicie Taladro su trabajo, pues continúa el trabajo de todo lo que es la parte de apoyo con toda la información levantada del proyecto, mapas, actualización de mapas, desvío de líneas, accesos especiales, actualización de navegadores. En caso de reubicación de punto de tiro, se realiza la remedición y se actualizan las bases de datos, cruce permanente de información con el QC, ¿okay? El Departamento de Control de Calidad, que realmente es quien le facilita los puntos que están disponibles para que el taladro comience su trabajo. Se llevan los mapas de avance, el departamento de perforación nos nutre a nosotros con la información de sus avances, de dónde están sus grupos, y el departamento de topografía genera sus mapas de avance diario junto con el resto del proyecto para así diariamente el cliente vea el avance de cada grupo y como el historial de todo el trabajo que se viene haciendo. Con la parte de registro tenemos entonces igualmente hacemos un apoyo con toda la información levantada del proyecto, generación de mapas, desvío de líneas, accesos especiales, actualización de navegadores, en caso de reubicación de puntos receptores, se realiza la remedición y se actualiza la base de datos, cruce permanente de información con el QC, suministro de perfiles de línea en los 2D y en los 3D, mapas de elevaciones para planificación de su logística de campo,
esta información es muy importante porque ellos allí evalúan las distancias y la cantidad de material que pueden distribuir, ¿okay? Según sus helicópteros, según la capacidad de sus helicópteros. Entonces, los perfiles de línea le van a dar una idea de lo que bravo que está en la zona para saber el tiempo que demora su grupo de trabajo en caminar o en recibir el material que se envía de manera aérea, helitransportada. Igualmente en el 3D, todas las mapas de elevaciones para verificar cuáles son los accesos más importantes a puntos específicos para la planificación de esa logística de campo de lo que es el registro. Por supuesto, mapas de avance. Tenemos entonces que una vez en este punto de levantamiento se realiza un procesamiento preliminar para verificar que el diseño de levantamiento ha sido correcto, que los datos esperados están mostrando las posibles estructuras esperadas. ¿De acuerdo? En campo, como pueden ver, pues primeramente vamos de lo que es la información en campo a lo que es la información en los registros y luego viene un procesamiento importante para definir realmente del registro hacia el cubo sísmico, que es la información que en otras instancias pues irá a una interpretación. Entonces tenemos aquí que luego de esta información el siguiente paso es llevar la información de levantamiento al centro de procesamiento especializado donde se ejecutan distintos filtros con distintos software, se genera el cubo sísmico final y luego entran en escena pues los intérpretes para nuevamente en su estación de trabajo evalúen las mejores opciones para sugerencias de pozos productivos. ¿Okay? Los intérpretes pues ya serán quienes definan cuáles son esas estructuras de mayor interés según el objetivo del trabajo. ¿Okay? Aquí recordemos que en los diseños de este tipo de trabajo pues hay distintos objetivos importantes remarcados, objetivos someros, objetivos intermedios, estructuras anticlinales específicas que han visto en otro tipo de información, de objetivos profundos. ¿Okay? Dentro de ese procesamiento preliminar que se hace en campo, tenemos algunos de los, aquí les quiero mostrar un poco lo que es algunos de los ejemplos de algunas de las situaciones importantes que tenemos que cruzar información con la parte de procesamiento preliminar. Por ejemplo, en la primera imagen a la izquierda tenemos un registro de campo con error de geometría. La curva predictiva está corrida a una estaca por problemas de coordenadas. Esto puede haber sido por una numeración de estacado incorrecta, pero lo importante aquí a resaltar es que esta es la información que debe depurarse en campo antes de salir a lo que son esos centros de proceso. La información del centro de proceso realmente en la mayoría de los casos no llega hasta este control de geometría, pero en campo es importante hacerlo porque aseguramos que por lo menos el primer paso del trabajo en el centro de proceso está garantizado de que el dato es confiable. ¿Okay? En la siguiente imagen, del lado derecho, dice registro de campo con geometría corregida y la curva predictiva se adapta a las primeras llegadas. Como pueden ver, pues acá en la punta se detalla un poco mejor y ve cómo se solapa acá. Y aquí se nota que está corrido una posición respecto a lo que realmente debería estar, que es donde coincide de mejor manera. También en el departamento de registro tenemos, son los que normalmente gestionan y organizan todo lo que es este trabajo de refracciones, de procedimientos complementarios, como son las refracciones, magnetotelúricos, métodos eléctricos, gravimetría. Y en cada una de estas actividades, como bien sabemos, pues la ingeniería geodésica también tiene importantes bases y puede sin lugar a dudas desarrollar eh, gran parte de estas actividades. Por eso es que esta actividad, por eso es que la ingeniería geodésica pues, realmente es de gran importancia en todo lo que significa el levantamiento sísmico terrestre.
Finalmente, vamos con lo que es la restauración. Aún aquí en esta etapa seguimos dando apoyo a lo que es gente en campo, ¿ok? Mientras haya gente en campo, el departamento que maneja todo lo que son ubicaciones, coordenadas para helicópteros, ubicación de campamento, punto de apoyo, posibles ubicaciones para evacuaciones, pues va a estar siempre atento a la operación diaria. Por eso entonces aquí en la restauración, que es el momento en el que comenzamos a limpiar lo que hemos hecho en la línea sísmica, recoger todo lo que dejamos, las sogas, las estacas, eh, todo lo que esté fuera ajeno al ambiente, ¿ok? Apoyamos entonces con toda la información levantada del proyecto, mapas, desvío de líneas, accesos especiales, actualización de navegadores. Igualmente se le pueden suministrar perfiles de línea porque tienen que ellos igualmente hacer sus planificaciones, sus mapas de avances para entonces hacer una planificación de cómo está en su avance y cómo está el tema del tiempo para finalización de sus actividades. Luego tenemos lo que son los informes y conclusiones, ¿okay? Que apoyamos con toda la información levantada del proyecto, mapas, coordenadas finales, encabezados según los formatos especiales en distintos datum, según las indicaciones del cliente. Normalmente se trabajan todavía por aquí en toda Sudamérica, igualmente se trabajan llevando, haciendo transformaciones de datum y entregando distintos formatos especiales, las coordenadas, hasta 3 y 4 formatos distintos, ¿okay? De todo lo que son cada una de las líneas sísmicas, independientemente de que sea un 2D o un 3D, pues toda esta información va verificada con el QC y con todo el registro que ha organizado la parte del QC. Finalmente, pues las recomendaciones de, de la actividad, principalmente en zonas de interés, zonas de riesgo, para futuro trabajo en la zona. Recordar que este tipo de trabajo, tanto 2D como 3D, es muy común repetirlos en el tiempo. Casi siempre, en casi todas las áreas que hemos trabajado aquí en Sudamérica, ha habido proyectos anteriores a esto. Años atrás ha habido anteriores y todavía ahorita se le anexan algunos tramos, algunas áreas, se le incluye, a veces se repiten líneas, ¿ok? Y realmente en el tiempo, pues estas recomendaciones van a ser de gran interés para tratar de cada vez pues, mejorar la calidad de la información que se genera. De esta manera, quiero comentarles que realmente cuando un oficio nos apasiona, realmente podemos encontrar un sinfín de aplicaciones para este. La ingeniería geodésica, en mi concepto, se acopla con gran precisión y exactitud a todas las tareas que se ejecutan en la exploración sísmica terrestre. Y si lo hacemos con pasión, disfrutaremos un andar profesional lleno de satisfacciones. Mil bendiciones y de verdad por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, Excel. Me gustó mucho cómo terminaste la presentación. Felicidades por tu presentación y les recordamos a todos los participantes que pueden hacer sus preguntas en la sección correspondiente en el panel de preguntas o sus comentarios. Por ahora tenemos una pregunta de Juan Ibarra. Nos dice, buenas tardes, para las líneas sísmicas, para el caso de emplear equipo topográfico, ¿se ha llegado a emplear la astronomía de posición? Realmente, no sé si en la actualidad realmente no creo porque en mi experiencia de realmente los proyectos que he participado no ha sido necesario. ¿Ok? Y
los avances tecnológicos y todas las bondades pues, de los métodos de medición que tenemos actualmente, pues nos facilita incluso en esas zonas tan remotas que donde los puntos de control son tan lejanos, igualmente podemos hacer una vinculación sin ningún problema. Claro, sí. Y otra pregunta de mi parte, Exer. En todos los años que has trabajado en la sísmica, si tendrías que nombrar un elemento de todo el trabajo que hayas visto cómo ha evolucionado, no sé, por ejemplo, los drones ahora que casi en todas las ramas de la geodesia estamos utilizando, ¿cuál dirías tú que es el que mayor evolución has notado? Yo diría que los software de procesamiento de GNSS creo que son un avance importantísimo. En los software iniciales, cuando yo comencé, podías pasar hasta más de un día procesando unas sesiones. Y bueno, actualmente realmente no se justifica que demore tanto si tienes las capacidades en lo que es tu equipo de trabajo, ¿no? Pero sin lugar a dudas, los drones, pues en el futuro no dudo que van a seguir avanzando y van a aportar una gran cantidad de opciones en lo que significa este tipo de levantamiento, sobre todo pues porque seguramente llegará el momento en el que no haya que exponer tanto personal en campo y lograr la adquisición con la calidad necesaria. Ok, al momento pues creo que lo único que nos limita de eso con los drones es la autonomía de vuelo de cada uno de ellos, pero ya veremos en el futuro cómo se va sorteando ese tema. Pero todo apunta a que en el futuro se puede llegar a hacer este tipo de estudio, como te digo, con muy poca exposición de personal y eso pues nos favorece a todos. Sí, qué interesante. Tenemos otra pregunta de Carlos Petit. Ingeniero, felicidades por su ponencia. Considerando Gracias. las nuevas técnicas de medición conocidas en la actualidad, ¿cuál de ellas cree usted que tendrá mayor influencia en proyectos sísmicos a mediano y largo plazo, tomando en cuenta vuelos aerofotogramétricos y sus diversos usos e igualmente los levantamientos LIDAR, sin dejar a un lado las precisiones exigidas? Sí, bueno, precisamente ese tipo de mediciones son las que en el futuro, como te digo, van a marcar la pauta. Por allí en la web, en YouTube, se consiguen algunos videos de unas empresas, no los quise tocar porque son muy marcadas de empresas específicas, donde hace ya varios años, hace ya creo que más de 10 años, tenían algunas ideas de trabajo con drones y realmente para ese momento era algo bastante futurista y en la actualidad ya no lo es tanto. En la actualidad creo que está a un paso, donde desde los drones lanzaban incluso los geófonos y luego con los mismos drones con Bluetooth pues recogías la información y entiendes, o sea, era bastante interesante y realmente ya a estas alturas nada descabellado que en cualquier momento en ese sentido ese tipo de mediciones van a marcar la pauta como lo están haciendo en todas las actividades de lo que tiene que ver con mediciones de precisión. Wow. Tenemos otra pregunta de Anthony Prince desde Puerto La Cruz. Exer, muchas gracias por tu magnífica presentación. Mencionabas sobre la diversidad y criterios para la calibración de los equipos geodésicos. En conjunto con la Universidad Simón Bolívar hicimos un trabajo específico donde se persigue precisamente estandarizar mediante una propuesta técnica operativa esos procedimientos. Tal vez ese trabajo en tus manos tenga un mayor impacto para los fines que ha sido creado. Gracias, gracias. Muy interesante, sí, porque el principal, quizás el principal obstáculo que encontramos a la hora de hacer este tipo de sugerencias, de ese chequeo de equipo, está en el desconocimiento del profesional que te está fiscalizando, ¿ok? Quizás porque realmente tiene mucha experiencia, porque conoce, pero aún no domina algunas áreas importantes de lo que es
estas mediciones NSS o calibración de equipo convencional, ¿no? Entonces, quizás algunas dudas, le genera dudas en la falta de preparación en algunas áreas, pero es la persona que te fiscaliza y tú debes orientarle más bien y darle las mejores herramientas que pueda, ¿no? Este tipo trabajo, pues sin lugar a dudas, va a facilitar mucho y va a ayudar a gran cantidad de empresas a regularizar esta parte del trabajo que es tan importante, porque se necesita que un equipo esté funcionando al 100% y que todos estemos seguros que está funcionando bien y que es lo que necesitamos. Por Gracias, supuesto. Anthony. Bueno, son las 9, pero vamos a poner 5 minutos más para responder las preguntas. Nos quedan unas pocas. Una pregunta de Juan Shewat. Buenas tardes. Buenas tardes. Si utilizan GNSS, ¿por qué controlan los azimuths con mediciones solares? Bueno, realmente el tema de las solares es un asunto de que en gran parte de los levantamientos la cobertura es bien densa, ¿no? Por ejemplo, si estás metido en una selva en Perú donde los árboles están más de 20, 30 metros de altura y tienes que rodar, o sea, tienes que hacer kilómetros de poligonal para poder llegar a un punto de control donde de pronto hayas encontrado la forma de hacer tu medición GNSS. Mucho antes de eso es probable que llegues a una posibilidad de observación solar. ¿Entiendes? Es decir, que todo te lo condiciona el sitio donde estás, el terreno donde te encuentras. Si estás despejado, pues probablemente, si estás despejado, probablemente no usas ni siquiera convencional. ¿Entiendes? Y si está así de cerrado, pues no deberías, aunque a veces este, puede llegar a ser necesario, abrir tú una parte de la selva para hacer tus mediciones, como se hace. Por eso las mediciones se controlan, por ejemplo, en lo que es logística de selva, normalmente los 2D, y bueno, 3D también, tratas de hacer controles cada 5 kilómetros, pero pones tus puntos de control GPS, pones tu punto de control GNSS sobre los helipuertos, ¿entiendes? Porque ya tú has despejado el área del helipuerto, has abierto un área de 25 por 40 metros, has hecho la posibilidad de que llegue allí el helicóptero y allí pones tu punto de control, ¿ok? Pero el siguiente punto de control va a estar a 5 kilómetros, ¿ok? Porque no lo puedes hacer más seguido, porque recuerda que tienes que respetar unas condiciones ambientales también, ¿no? Entonces, dentro de esos 5 kilómetros, lo más sano y más saludable es que puedas hacer tu control solar para garantizar que al llegar a tus siguientes puntos NSS no tengas ningún problema de desvío de líneas o de problemas angular. Excelente. Otra pregunta de Luis Yaraure. Hola Exer, felicitaciones por tu charla. Gracias. Según tu experiencia, ¿cuál ha sido el proyecto sísmico más desafiante en el que has participado en cuanto a logística y procesamiento de la información? Bueno, realmente han habido varios, que realmente cada proyecto tiene sus retos y sus dificultades, realmente muy interesante todo, pero especialmente recuerdo un proyecto en Venezuela realmente de Junín. Junín 2D fue un proyecto gigante y estaba apenas, creo que en mi segundo año de exploración. Y una vez que llevábamos el 30 o el 40% de avance, hubo un cambio en el diseño. Entonces, donde antes habían dos receptoras, ahora había una sola. Y eso con un avance de proyecto de un 30-40%, pues significó un reto interesante, pero se aprendió muchísimo. Y bueno, desde ese proyecto fue una escuela gigante para mí en lo que es el manejo de la base de datos, la gestión de la base de datos. Hubo que hacer mucha combinación de interpolaciones, de mediciones, de remediciones, o sea, validar interpolaciones y para eso había que hacer un importante porcentaje de remediciones y,
y unado todo eso, el cambio de numeración del estacado, o sea, bastante interesante. Después de ese proyecto, pues te puedo mencionar uno aquí en Bolivia que tuvimos cerca de poco más de 30 grupos de topografía y taladro y registro igualmente, pues eso es una cantidad de gente que no te imaginas, por lo menos 1.500 personas en campo. Y Wow. eso también son proyectos bastante, te marcan porque son interesantes. O sea, cuando te gusta esa actividad, pues te llenan bastante pues, alcanzar logros en ese tipo de proyectos. Qué bueno. Un comentario de Yoliger Delgado. Muchísimas gracias. Muy interesante toda la información. En mi caso estudio ingeniería petrolera y realmente aporto mucho sobre lo que es el trabajo de un ingeniero geodesta dentro de un campo petrolero y de todo el avance tecnológico dentro del área, lo cual no se toca tanto dentro de las aulas de clase. Excelente, felicidades. Gracias, gracias. Una pregunta de Luis Miguel Ramírez. ¿Cada cuánto de intervalo de tiempo se calibran los equipos utilizados para cumplir con las exactitudes de las especificaciones? Realmente, mira, lo más interesado, hay dos cosas importantes. El más interesado en que los equipos funcionen bien es quien ejecuta el trabajo, ¿de acuerdo? En este caso, desde lo más bajo, por ejemplo, el topógrafo en campo, si es un topógrafo que está en un campamento volante, su chequeo lo puede hacer prácticamente diario, o sea, sin ningún problema, porque eso le va a tomar unos minutos, ¿ok? Sobre los puntos de control que tenga más cercanos, ¿ok? En el caso de que así sea, de que los tenga cerca, sino cada vez que llega a ellos, pues puede hacer su chequeo. Pero si hablamos de lo que son las condiciones contractuales, lo más estricto que he visto son mensuales, pero te digo, normalmente no llegamos al mes, lo hacemos mucho, mucho antes y hay maneras de tú verificar dentro de la misma medición, el software, dentro de la misma medición rutinaria del día a día, el software tiene varias opciones donde tú puedes detectar si hay alguna falla en el equipo y eso pues te prende las alarmas y tú rápidamente pues tomas acción. Chévere. Una pregunta de Luis Barreto. Ingeniero, felicidades por su ponencia. Con respecto a los mapas de elevación, la resolución espacial utilizada en lugares con mucha vegetación, ¿cuál sería el más adecuado según su criterio? Bueno, realmente el máximo que puedas alcanzar. Normalmente el mapa de elevación, en la mayoría de proyectos, realmente ya tienes un levantamiento LIDAR del área. Realmente casi siempre ya lo tienes. Y eso depende de la resolución del LIDAR, pues tienes allí tu pasamiento. Pero las curvas, perdón, los perfiles que nosotros generamos para las fases de taladro o de registro van con la resolución del estacado. O sea, cada 25 metros tengo una estaca, cada 25 metros tengo una cota, cada 25 metros te doy mi elevación. Y el perfil durante todos los kilómetros de línea sísmica va en esa resolución. ¿Sí me entiendes? Sí. Y tenemos la última pregunta de Hermes García. ¿Consideras que las mediciones convencionales en sitios de elevada cobertura pueden ser reemplazadas por combinaciones con LIDAR SLAM y realidad virtual? Mm, habría que ver el avance hasta ese punto, pero siempre he creído que la mayor potencialidad de cada uno o en sí de lo que es la, la adquisición de datos con cierta precisión, le favorece realmente la combinación de todas las técnicas posibles. ¿Ok? Ya veremos, ya veremos qué tanto avanza esas técnicas en el futuro como para llegar a ese nivel de, de sustituir lo que son las mediciones convencionales, pero realmente siempre hasta ahorita el mejor provecho lo sacamos cuando podemos combinar todo ese tipo de información. Perfecto. Esas fueron todas las preguntas. Muchas gracias a todos. En nombre de todo el equipo de Sigma y la AAPG de Luz, el Student Chapter, quiero agradecer al ingeniero Exe Rodríguez
por todo el tiempo empleado, por el tiempo que te tomó hacer la presentación y lo que has dispuesto para este proyecto. Muchísimas gracias. Queremos hacerte llegar el siguiente certificado. Gracias, muy agradecido. Y de igual forma, en nombre de todo el equipo organizador, me gustaría agradecer a las personas que se conectaron a esta conferencia. Muchísimas gracias por quedarse los extra 10 minutos. Y los quiero invitar a formar parte de las próximas citas de las primeras jornadas de Ingeniería Geodésica Aplicada del 2021, que se realizará el próximo sábado 9 de octubre con las presentaciones de elementos básicos de QA y QC en proyectos LIDAR, parte 1 y parte 2, dictadas por el ingeniero Hermógenes Suárez. Les recordamos que pueden conectarse con el mismo link que utilizaron hoy o el que utilizaron temprano esta mañana, y tenemos más información en nuestras redes sociales y vía email. Muchísimas gracias por su asistencia. Los esperamos. Hasta pronto. Gracias, ingeniero Exer, otra vez. Gracias, muy amable a todos, de verdad, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.